Guillermo Zuluaga Montecristo, el primer humorista de América, con Twitter y todo. ¡Qué maravilla! Recibámoslo con un fuerte aplauso. Radio 24 la dirigí yo. Eso era de Colmundo Radio. Ajá. Del grupo radial colombiano que nos lo volaron con unas bombas en aquella época. Pues estamos hablando de hace muchos años. Sí. La FLA siempre que va necesita el presentador para la marca. Que no olviden la marca. Perfecto. Porque allá va mucha gente de muchas emisoras. Pero ellos dicen lo de su emisora, no aguardiente antioqueño, palas que sea. Eso no lo van a decir. Ajá. Entonces para eso lo llevan a uno. Y las fiestas tradicionales de Antioquia. Con una pizca de humor, diversión y reflexión, ya va a comenzar el show, historias y relatos. Cuéntame una de vaqueros otra vez, con Jorge Mario Berrío. Contame una de vaqueros con Jorge Mario Berrío. Historias reales pero inverosímiles, con una pizca de diversión y reflexión. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches desde todo Latinoamérica hasta la Patagonia y todos los que nos están viendo en Latinoamérica, muchas gracias. Hoy con un invitado que estimo demasiado, es el hijo del mayor comediante, el mayor humorista, digámoslo así, comediante no humorista, que ha parido esta tierra Colombia. Era el mejor de todos. Donde yo a la 1 de la tarde, cuando estaba niño, jamás me perdía el programa que se llamaba Las Aventuras de Montecristo. Y hoy con nosotros Félix Zuluaga, su hijo. Un aplauso para él. ¡Epa! Gracias. Un saludo, Jorge Mario. Muchas gracias, hombre. Muy amable, muy gentil. Qué nota estar acá compartiendo con todos ustedes. Acá a contarles una de vaqueros. Hay muchas de vaqueros para contarles a ustedes. Y me parece muy chévere este podcast que está nuevo en la ciudad y que lo vamos a disfrutar en todo el mundo. Así es, Félix. Miren, Félix es locutor. Trabaja en una emisora de la cual el jefe allá, jefe Pluma Blanca, también lo admiro demasiado, que es el paisita Muner Eisman. Yo le decía a Félix, ese Muner es el responsable de los mayores infartos que tiene este país. Porque es que los que han escuchado al paisita, este man narra así como de la siguiente forma. Entonces, ¿a quién no le da un infarto si uno lo está escuchando en radio? Por lo emotivo. Exacto. Entonces, por ejemplo, si es Selección Colombia, empieza el hombre. Y bueno, pues señores y señores, la lleva Freddy Rincón. Y se la pasa al pibe. Y el pibe. Se lo comió. Y uno, güey, madre, cuando ese man está gritando, uno ya con el corazón en la mano, y se lo comió. Y uno dice, no, pero ¿qué pasó acá? Y me encanta cómo el hombre narra, cómo el hombre se expresa. Y lo he escuchado al hombre últimamente como crítico de fútbol. Sí. Lo hace. ¿Tiene concepto? Tiene concepto, tiene argumento ese man. No, muy bacano. Me lo saludas, por favor. Pero por favor, al hombre, paisita Jorge Mario. Muner Eisman. Y como les decía al principio, Félix es el hijo de Montecristo, un gran humorista que para mí ha sido el mejor de todos. Y empiezo por ahí, porque como les contaba, a la 1 de la tarde en radio, era el furor de la radio, era mejor dicho, era el pico más alto que tenía la radio en ese momento, que estaba inclusive por encima de la televisión. Y era algo tan bueno que a la 1 de la tarde todo el mundo sintonizaba en RCN Radio. Ajá. Inclusive ellos tenían un teatro por Bolívar. El radioteatro, ese era el verdadero radioteatro que hubo, que existió, que fue el de RCN, que giraba y todo, tenía camerinos, tenía todo. Era una maravilla. Ahí donde pasa el metro hoy en día, que eso es Bolívar con Cuba. Al lado de la lavandería, una lavandería real, creo que es que llamaba. Que veía uno las emisoras desde afuera, uno pasaba caminando y veía uno la gente allá colocando los discos. Era Radio Cristal, eran todas esas emisoras de RCN en la época y eso era maravilloso. Un radioteatro de verdad. Eso fue en la época de RCN. Acuérdate que él estuvo en Caracol, RCN, Todelar, en las tres grandes y terminó con nosotros. Él murió trabajando con Muner Eisman Radio. No te puedo creer. Esa es una historia vaquera, no la conocía. Pero entre amigos. Sí. No, y es que tu papá era un teso, tu papá era muy versátil. Mire, podíamos comparar a Montecristo con Roberto Gómez Bolaño.
Porque era más o menos así, siendo primero Montecristo que Chespirito. Sí. Siendo primero Dicen por ahí que eso, los personajes de mi papá comienzan y son todos con ¿no? Montecristina, Montecristote, Montoño, Montecrispucho, Montecristrago, todas esas cosas que de ahí se pegó Chespirito. Dicen, no sabe, eso no lo sabremos ya nunca. Yo te pregunto, Félix, ¿tu papá, él escribía los libretos, él los escribían? No, se los escribían. ¿Y los personajes los inventaba él o los inventaba? Los personajes sí son de Montecristo, eran de mi papá. Todos esos personajes los inventaba él. Pero habían dos personas que fueron los más grandes para escribirle a él, que fueron Edgar Posado Campo y el Loco Peláez. Ajá. Esos tipos le sabían todo el rodaje, le escribieron por muchos años. Siempre estuvieron detrás de cámaras, nunca hicieron personajes. Ellos mandaban los libretos. Yo te cuento esa de Vaqueros. En el 81, 82, mi papá llegó otra vez a Caracol, salió de RCN para Caracol. Caracol ahí en la Nutibara. Ajá, sí. Que ahora ya hicieron un edificio al lado de nosotros. Ajá. Al lado de nosotros. Entonces yo bajaba a reclamar los libretos, porque él me mandaba, me llegaron los libretos, yo bajaba a Caracol, los reclamaba y se los llevaba a la finca y ya los empezaba él a estudiar. Él se sentaba en su reclinomatic y a leer, entonces a quitar y a poner. Eso está muy fuerte. Y le ponía otro chiste o le aumentaba, él lo arreglaba. Ya los tenía que volver yo a llevar en bus, no en taxi. Sí. Pero es que nosotros vivíamos en Robledo, entonces yo tenía que bajar hasta... Que ya seguíamos a hablar de Robledo. Sí, hasta Colombia, de Colombia con el de San Juan. ¿Cómo es que el Floresta San Juan? Me dejaba allá en la 80 y en Cocorico y bajaba caminando a Caracol. Óigame, y llevaba otra vez los libretos. Ya cuando se reunían Justiniano, Telio Arruga, Doña Queta y Pochochita, ellos lo ensayaban. Oiga, yo me imaginaba Pochochita, papi. Natalia París era una fea al lado de Pochochita, de lo que uno se imaginaba, Dios mío bendito. No, pero qué pecado, también tuvo su época. Yo la conocí muy sardina. Oiga, eso era una cosa linda. Era hermosa. Luz María Gudelo, que todavía está viva, fue una... Quedan dos pochochas vivas, Celina Cardona y Luz María Gudelo. Luz María anda muy enferma, me contaron eso. Está ya como con Alzheimer y todo este cuento, pues bendito sea mi Dios. Sí. A uno siempre le preguntan, ¿y que por qué? ¿Cómo que por qué? Porque de vivir. Claro. Nosotros nos enfermamos de qué, de vivir. Sí. Pero ahí están. Y ella era muy linda ya. En esa época del 81, 82 era una cosa de loco. No, más para atrás, porque mi papá estaba en RCN. 79, 78, una muñecota. Y todos los que escuchábamos en radio... Vean, muchachos, cuando uno acá en Medellín escucha una voz femenina de una adolescente, adultica, que empieza a hablar, hola amor, que no sé qué, que uno, se le pone como la piel de gallina. Uno en esa época, escuchando a Pochochita, era más o menos así. No, es una cosa de loco, ¿no? Ellas eran unas locutoras y radioactrices tremendas. Aparte de eso, que era muy linda. Como digo yo, Jorge Mario, todos sardinos somos bonitos. Sí, así es. No, pero es que, yo les digo una cosa. Lo que pasaba en ese escenario era una cosa de locos. Estaba Justiniano con el papel, entonces en la vida real si era un man gordo, era con una voz así muy agradable. No, él tenía una voz muy linda. Muy bacana. A ver, Guillermo, se ha llegado Guillermo, hombre Montecristo. La ponía así pues como para el papel, pues como por cambiarla un poquito, porque era de los locutores buenos de la época. Eran directores de emisoras y todo. Doña Queta, pues imagine, Maruja de Serna, que fue la Queta que yo más recuerdo, la Paquita, que también fue Queta, y Pochocha a la vez, el que se murió hace poco, hará un mes que murió. ¿Quién? La Paca, Albaluz Torres. Ay, Dios mío. La mamá de los dos cantantes, los hijos de Pache Andrade, de los Andrade. Sí. Que fueron cantantes del grupo Galé. Esos pelados tienen ya Charlie su grupo. Charlie Andrade. Charlie y Jairito. Yo tuve a Charlie acá y no sabía eso. Hace un mes murió la mamá, nosotros estuvimos acompañándolo. Lo lamento mucho, Charlie. Sí, no, vuelvo y te repito, Jorge Mario, para todos la gente que nos está viendo, es que ahí vamos en la fila. Nosotros allá nos decíamos en el cementerio, ¿qué ficho te tocó? Sí, porque nosotros no sabemos, ahí vamos en la fila, y si estamos viviendo es porque algún día vamos a morir. Bueno, pero Félix, vení, que es que a mí me encanta tener un personaje como vos y recordar ese tiempo. Pregunte lo que quiera. No, es que mire, vea, tú ibas a las presentaciones de tu papá y en el radioteatro, ¿no? Sí, claro, es que yo lo acompañé mucho. Mi papá se paralizó. Comencemos por ahí, como en el 78, 79.
le dio esa polineuritis con artritis, un combinado. Tenía más enfermedades, más problemas que el álgebra de Baldor. Sí. Entonces, desde eso ya comenzó a viajar acompañado. Ya le daba miedo viajar solo porque necesitaba tomar determinadas pastillas a determinadas horas con determinados alimentos, ¿sí me entendés? Porque no podía tener el estómago vacío. Entonces siempre viajaba o con mi mamá o conmigo. Cuando mi mamá no podía, porque mi mamá tenía que ver también el papel de ama de casa, entonces ya me iba yo con él. Yo desde peladito, desde los 12 años viajé. Mi primera salida internacional fue a Guadas Caldas. ¿Qué va? Una maravilla en el 79. Oíste, pero ¿cómo manejabas la fama de tu papá? Vos detrás, chiquito, detrás de él, tu papá siendo un ídolo, porque es más, él alcanzó a presentarse en televisión en varios programas. Muchos, aunque Exacto. no le gustaba. No le gustaba, pero yo inclusive tengo no haberlo traído, me tengo un disco de tu papá. Un disco, un LP. De los de Fuentes. Sí, de los de Fuentes. Ahí están 8 grabó. Y todos, vea, donde ustedes escucharan los chistes de Montecristo, eran una cosa de locos. Yo me acuerdo de uno, que ¿Cuál? los quiero contar, muchachos. A ver. Que iba el hombre, ¿cómo se llamaba? El borrachito. Montecristrago. Iba Montecristrago así caminando por la calle, todo borracho, cuando llega una señora desde un balcón y le dice: Ave María, adiós borracho. Y se voltea borracho. Ajá. Y le dice: adiós fea. Y usted borracho. Sí, pero a mí se me pasa mañana. le decía la vieja esa desde el balcón. No, esos LPs de Montecristo eran fabulosos, hombre, es que fue una época muy linda. ¿Sí me entendés? Y mira que yo Jorge Mario, cuando viajé con él, cuando empecé a viajar con él, que eso era cada 8 días, porque mi papá era el chacho de la película de la época, ¿no? Era la época de Montecristo. Los 60, 70, 80, que fue la gran época del hombre, porque ya en los 90 él murió, en el 97. Y así todo, pues tenía camellito, viajaba cada 8 días y nosotros manteníamos, era Pereira, a los 8 días Armenia, Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta, el Meta, para toda parte. Y lo que hacían en el teatro RCN era lo mismo que hacían en el show. No, era diferente. Ya era el show privado de él. No viajaba con su equipo. No, ya él era el show del solo, haciendo sus personajes de cachaquito, como él se mantenía de smoking, sí. Porque él no se colocaba sino smoking, muy elegante, y hacía ya todos sus personajes, tenía su rutina, su show, eso lo contrataban mucho, y obviamente, ¿qué hice yo? Aprender. ¿Qué hacía yo? Mirar y aprender. ¿Cómo? Mira, man, cómo se mueve. Uy, mira este man cómo hace. Uy, mira, es tin, mirando. Oye, pues que yo me mantenía, como dices tú, yo me mantenía detrás de él, porque yo era el que le pasaba las pelucas, la soda. Pues es que tu papá se transformaba en un segundo. No, eso era histriónico. El hombre decía, bueno, y venía el borracho, y ahí mismo en un segundo se tiraba el pelo para acá, se sacaba la camisa para un lado y quedaba el borracho. Es cierto. No, y lo más curioso, que mi papá se montaba un escenario y se transformaba. El hombre en su vida real, ¿cómo era? Era serio, era contento. Eso es lo que le voy a contar. Sí. Él era serio. Él volvía, después de que hacía reír hasta el berraco, que se despelucaba, que se sacaba la corbata, la camisa, que quedaba ya despeinado, se bajaba y otra vez serio. Y no interactuaba casi con la gente, ¿o sí? No, era como muy tímido, era muy retraído, muy aparte. Ay, madre. Entonces uno decía, yo analizaba todo eso, porque no es como la gente ves que dice que no, es que nosotros los humoristas somos. No, yo por lo menos no. Yo no soy ni retraído ni serio, no. Yo antes soy. Sí, vos sos muy más botado soy para hablar y compartir y abrazar y darle la mano y tomar la foto y hablar y mamar gallo y decir, contar. Soy al contrario, pues, porque vuelvo y digo, son épocas, ¿no? Todo va cambiando y son personalidades totalmente diferentes. Que Montecristo era Montecristo, Félix es Félix. Ajá. Por cuando le dicen a uno que como su papá no hay. Ajá, sí. Pues claro, si él era Montecristo, él era Guillermo. Único, él no es Félix. Yo soy totalmente diferente. La gente ves que le dice a uno, ¿por qué no hacen los personajes los que hacía Montecristo? Yo nazco muerto. Claro. Porque empiezan las comparaciones. No, vea, está haciendo lo mismo el papá, vea. No es capaz de hacer lo que inventé él, vea. Haciendo todo lo que hacía el papá. Entonces, ¿sí me entendés? Comparaciones que son odiosas. Yo tenía que ser mi estilo, mi forma de ser. Lo mío es totalmente diferente a lo de mi papá. ¿Te costó mucho desmarcarte de él o no? No, todavía. Mi papá va a usar 29 años de fallecido. Y a uno todavía le dicen el hijo de Montecristo. No, y yo te lo Pero digo, a mí no me molesta, no me molesta. Y yo te lo digo a ti porque es que la admiración que yo tenía por tu papá era increíble, pues. Es que yo les cuento, muchachos, en el teatro
de RCN pasaba algo muy bonito, porque era la radio pura. Entonces decían, y vienen los caballos, y había alguien por allá. ¿Alguien? Así es. Entonces, que un trueno, y sacaban una lata y la movían así, tran, y eso eran los rayos de la época. O sea, esos eran los efectos de sonido, eso era algo maravilloso. Era mágica. No, era mágico, era una cosa de locos. Con tiempos que no van a volver. Entonces yo te lo digo porque yo viví una juventud donde muchos días yo bajaba de Prado Centro que vivía, bajaba al radioteatro, hacía la filita y entraba. Sí, me quedaba cerquita. Te quedaba cerquita, 4 o 5 cuadritas. Y entonces bajaba y veía el programa y para mí era una locura. Mira, todo lo que vos estás viendo acá, este estudio de grabación, estos son mis juguetes que yo no tuve de niño. Esto era lo que yo quería muchas veces hacer en la vida y nunca tuve la oportunidad. Ajá. Yo no sé tú cómo llegaste a la radio y yo quiero que me cuentes esa historia enseguida, porque yo no me atreví nunca a tocar una puerta de la radio, pero que si vos me decís que si me encanta, yo muero por esto. A mí me pasan los minutos, se me pasan en segundos acá. Y yo me imagino que es lo que te pasa a vos allá en Moneraísmo. Gomoso. Nosotros, lo que me estás diciendo de lo de la radio, yo toda la vida he sido gomoso, desde pelado. Yo recuerdo que mi papá nos traía unos radios de Estados Unidos que eran de onda larga, onda corta, yo no sé qué. Hizo, cogía una cantidad de emisoras y yo era toda la noche apegado de eso, sintonizando y escuchando gente hablar. Y yo, ¿qué es esta nota? Era una goma. Somos gomos. Es más, todavía duermo con el radio prendido. Ajá. A mí mi esposa para despertarme me apaga el radio, no abre el ojo. Es increíble, pero no radio, no canciones, sino gente radio, hablando. Radio, sí. Gente hablando. Es la enfermedad que uno tiene por la radio y el culpable de yo llegar a la radio fue mi papá, porque mi papá, es una historia muy linda. Vale, cuento una de vaqueros. Sí, dale. Eso fue como en el 83, 84. No había quien presentara a mi papá. Yo estaba un pelado, yo soy sardino, tendría yo 14, 15 años. No había quien lo presentara y mi papá no salía si no lo presentaban. Ajá. Él decía, no me presentan, no salgo. Él era fregadito, sí. él era cosita brava. Entonces yo de metido, yo de pelado, arriesgado y entró un metelón. Papá, yo lo presento. ¿De qué es huevón? Ya, bueno. Entonces ya me iba listo, no digo más. El cacharro Jorge Mario fue que tocó que Félix saliera a presentarlo y salgo yo. Bueno, diga esto, que es 50 años de vida artística, que RCN, no me acuerdo dónde estaba en ese entonces, RCN Caracol, no me acuerdo, de Montecristo, el mejor humorista de América, y salgo yo. Señoras y señores, con ustedes, Guillermo Zuluaga Montecristo, el primer humorista de América, con Twitter y todo. ¡Qué maravilla! Recibámoslo con un fuerte aplauso. Y la gente salía. Sí. Tranquilo, nene, que se asusta con los truenos. Oiga, y entonces el man nunca me dijo nada. Y yo, pues madre, la cagué, hermano. Sí. ¿Será que lo hice mal? No, ya me quedé toda una semana, a los 8 días estábamos en Armenia. Y llegó el locutor de turno. Oye, no, Guillermo, ¿cómo quiere que lo presente? No, qué pena. A mí me presenta mi hijo. Ay, ¿cómo? Ay, yo que y de eso lo presenté siempre en todos los shows. Qué bacano. Ya después, como leía el colombiano, todos los. Ve, mono, mira, locución en radio y televisión. En el IME, Instituto Metropolitano de Educación, métete a eso. Y yo, ¿qué? De una. Sí. Ve, mira, Universidad de Antioquia. Para que entré, de una, todo lo hice. Él era el que me daba. Allá cuando ya empecé a coger alas, me fui separando de él. Y ahí venía el conflicto. Pero vení, ¿ese era tu proyecto de vida o tenías otro plan A, plan B, plan C? No, yo no quería sino hablar en radio. Yo quería estar así, detrás de un micrófono. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos, que estamos acá disfrutando de Radio 24. Radio 24 la dirigí yo. Eso era de Colmundo Radio. Ajá. Del grupo radial colombiano que nos lo volaron con unas bombas en aquella época. Pues estamos hablando de hace muchos años. Que sonaba muchos totes. Muchos totes. Y entonces yo era feliz presentando música tropical, hablando con los oyentes. Yo era gomoso, era una goma. Y mi papá me apoyaba, obviamente, porque era el que me daba la comida, la dormida, los pasajes, todo, me dio la vida. ¿Cómo no agradecerle a Montecristo? Por eso a mí cuando me hablan de mi papá, de él, ajá, no sé si se ve ahí. Sí, claro. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, pero acá la vamos a acercar con esta cámara. Ahí con el plano general. Ahí está, Montecristo. Lo tengo que tener tatuado, Jorge Mario.
porque es que es el amor de mi vida, ¿sí me entiendes? ¿Quién hizo esa caricatura? Un chico que se llama, ay hombre, Max, un tatuador de allí de la avenida Bolivariana. Ajá. Hermano, entonces yo viví con él, viajé con él, compartí con él, trabajé con él. Yo iba a ser parte de las aventuras de Montecristo en una época, pero esas cosas que no se dieron. Pero trabajé en un programa que llamaba La Matraca, no sé si acordás. Sí, Diego claro. Fernando Londoño a nivel nacional, La Matraca. La dirigía Ali Umar y yo trabajé ahí con él. Pues alcanzamos a estar como un mes. Porque cuando echaron a Ali Umar llegó otro director que era César Mora y César Mora nos echó a todos. Ay, en cambio Dios. vino con la gente que él quería. Pero ahí estuve con él. Vení, Félix, yo te pregunto, si tu papá hubiera sido famoso hoy, no me cabería la menor duda que hubiera sido multimillonario. No me cabería la menor duda. Él en esa época tenía dinero, pudo recoger cositas. Pues yo creo que sí, pues para sostener 20 hijos. ¿Cuántos? 3 esposas. No, vení, paremos ahí. Nosotros somos 20. A ver, contame Sí, eso, hombre. Sí, no, el viejo. A ver, hombre, no, es que es como nosotros, Jorge Mario, nosotros vivimos muy bien. No nos falta nada, somos agradecidos de la vida. Que no tenemos para ir cada 8 días a Hawái, a Miami, no. Pero que vivimos bien, sí. Y además mi papá, acuérdate que nosotros somos 20 hermanos. 20. De 3 señoras. Ay, Dios y el mío. viejo siempre pues tenía pues su reguero de muchachitos. Pues ya, yo soy el menor No puede y ser. tengo 60. No. Entonces yo tengo hermanos ya que podrían ser mis papás. Es más, ya murieron varios. Ahí vamos todos en el camino, ¿sí me entendés? Entonces, no, mi papá vivía bien. Y con lo que tú dices de pronto de billete, de más que sí. Él porque nunca quiso irse para Bogotá. Que siempre le decía a mi mamá, date para Bogotá. En Bogotá sí hubiese sido súper rico, súper millonario. Porque Bogotá era Bogotá, Bogotá Sí, es la claro. capital y todavía sigue siendo la capital. Porque maneja todo el cuento. Pero él dijo, no, yo de Medellín no me muevo para nada. Él no quería moverse de Medellín, él decía que Medellín él era feliz aquí. Y más allá en la finca de Robledo. Eso te iba a preguntar por esa finca. Esa finca queda subiendo por Pajarito. O al principio de la loma, ¿cierto? El principio de Pajarito, sí, porque Pajarito es al final. de Es la al loma. final, exacto. Siempre viviste ahí con él. Claro, yo llegué ahí como de 2 o 3 añitos. Nosotros vivíamos en otra finca más abajo en Robledo, donde empieza la falda de Robledo. Sí. Ahí teníamos una finca alquilada, pero mi papá miró, conoció esa finca, se la mostraron, se la ofrecieron y la terminó comprando y ahí fue donde nos pasamos para allá. Entonces en Robledo yo viví mis primeros 28 años los viví allá. ¿Cómo era esa finca? Eso era muy grande, eso eran 1800 metros, imagínate. Hijo de madre. La piscina, nosotros me acuerdo cuando mi papá hizo la piscina, era la goma más berra que no nos sacaban de allá en ese frío. Sí. Y nosotros no salíamos de allá, pero éramos con esa goma. Oíste, 3 meses. A los 3 meses nadie se volvió a tirar. Oíste, yo te pregunto, ¿iba gente de la farándula allá a la casa de tu papá? Eso era lo mejor. Contame cómo era eso. Mejor dicho, las fiestas que hacían allá, los asados que hacían allá. Entonces, eso es lo que yo te digo, a uno se le pega y se le tiene que ir pegando todo. Imagínate, Jorge Mario, que el día menos pensado, un sábado, estaba en mi casa Gloria Valencia de Castaño, Héctor Mora, Otto Grafenstein, Magda Egas, Ay, qué los combo. 3 payasos de la época, que a estos pelados no les tocó, a Bebé, Tuerquita y Pernito, Pernito. que eran los duros de la época, eran los que hacían el asado, porque ellos eran argentinos. Y estos eran payasos que trabajaban con Pacheco. Con Pacheco. Fernando González Pacheco, el mejor presentador de la este historia. país. Sí. Y el Pacheco se mantenía en la calle porque le encantaban los frijoles de mi mamá. No, pues. Se mantenía Pacheco. Un fin de semana uno veía a Armando Manzanero. Uno veía a ¿cómo se llamaba este señor? Cantante, hombre, Víctor Hugo Ayala, otro muy parecido a él, el argentino. ¿Cuál sería, hombre? Bueno, después me acuerdo. Alguna vez me tocó la mejor reunión que yo la que más disfruté porque mira que terminó siendo mi profesión y fue la reunión con los humoristas en un festival del humor internacional. Sí. Que lo presentaban acá en el Pablo Tobón. Entonces usted ve a Carlos Donoso, Donoso un peladito, Un nuevo, niño. era chantado y todo ahí con toda esa mano de gente. Sí. Lucho Navarro. Hugo Patiño. había un chileno. Lucho Navarro. Ah, sí, El de los sonidos. Eso, el de los sonidos. Que sean los sonidos. Lucho Navarro, las mariposas de Miami. Había un español que no recuerdo el nombre. Hugo Patiño. No, eso era una cosa de locos, esas reuniones, hermano, ahí en la sala. Y cada uno contando su chascarrillo. No, yo era feliz. Yo era tirado en las tablas porque eso era un piso de madera. Sí. Yo era tirado aprendiendo.
cómo se movía, cómo hablaba, gesticulación, esa expresión corporal de cada uno con su estilo, cómo era el cuento en el humor, porque es que eso es lo que hay que entender. Todos hacemos humor, todos somos hacedores de risas. ¿Cuál es la idea? Hacer reír el que está al frente. Así es. O buscas tu estilo. Unos con trova, unos con imitación, otros con cuentachistes, otros con stand-up comedy. Son miles las formas de hacer reír. Entonces, todos hacemos lo mismo. No, pero eso es maravilloso. La vida de Sardino mío fue hermosa. Yo no me arrepiento ni 5 de nada. Bueno, y entonces, ahí en Robledo, ¿dónde estudiabas? ¿En qué colegio? En la escuela. Sí. La escuela de Robledo, la Jorge Robledo. Así se llamaba la escuela. Hice toda mi primaria en escuela, donde aprendí a pelear. ¿Y bachillerato? Bachillerato comencé en San Cristóbal. Que San Cristóbal nos quedaba más cerca, sí, ¿no? más cerquitas. Pero terminé en el Ferrini. Porque Bueno. ya perdí un año, entonces ya me mandaron para el Ferrini y en el Ferrini sí terminé. Entonces, ¿con tu papá trabajaste hasta que él murió o hasta cuándo? No, ya nos separamos. Cuando yo ya me metí en el 89 de lleno a lo mío. Entonces yo ya empecé a hacer radio, empecé a hacer mis shows, teatro, porque yo fui muy teatrero desde muy pelado. Desde peladito yo hacía teatro. Yo desde que viajaba con mi papá hacía teatro. Sí. Nosotros teníamos un grupo de teatro en Robledo que trabajamos para Extensión Cultural y nos llevaban a presentar estas obras costumbristas de la época, El médico a palo, La bruja de Pontezuela. Pero es que vos tenías una ventaja, que no tenías unos papás que te iban a decir, no haga eso, que no. muere de hambre, no haga eso, que es para marihuaneros, que eso No, es para me lo decía. ¿En serio? Sí, pero yo decía, pero si a mí me gusta. Nosotros hacíamos la Semana Santa en vivo en Robledo, que fue una de las más lindas. Sí. ¿Y de qué hacías vos? Nosotros hacíamos de todo lo que nos tocara. ¿Pero qué te tocaba hacer? En los tribunales de Anás, Caifás, Sí. Herodes, Pilatos, todo eso lo hacíamos. Teníamos el Dios Jesús vivo, que era igualito ese tipo, ese actor. Carlos Mario Osorio, no se me olvida. Sí. No, eso era una cosa de locos, los soldados romanos, porque todo nos lo habíamos copiado de la película Ben-Hur. Y el Mártir del Calvario también. Todo eso lo hacíamos a representación, Sí. el Gólgota, todo. Claro. Nosotros teníamos unas cosas loquísimas. Entonces desde ahí comencé ya a hacer humor, a hacer presentaciones, ya me contrataban, ya contaba chistecitos, hacía vainitas. En la radio la empecé en el teatro empecé en el 79 y a viajar con mi papá, que también es una parte de mi profesión, Sí, porque claro. terminé presentándolo. Pero el teatro lo hice hasta el 89 que empecé radio. En el 93 hice el primer programa de televisión que fue La Matraca y ahí vamos. Y ahí vas. ¿Qué hemos hecho de todo? Sí. Es que hasta entonces- TV Gangas. Sí, TV Gangas, que, oiga, pero es que eso era muy bueno. Eso era Y bueno. en verdad había muchas gangas. No, es que era bacano. Era bueno. Era bacano. Y eso fue un boom tenaz, porque cuando salió ese programa, yo recuerdo que íbamos a Villanueva, al centro comercial Villanueva, en Los Bajos. Ajá. Estaba TV Gangas y eso encontraba uno de todo. Eran 61 stand. Uy, pero era muy bueno. No, yo disfruté. Es que yo disfruto todo, Jorge Mario, bendito. Esta charlita que hay que disfrutarla. Sí. Y más nosotros que pues, no sabemos cuándo. Yo me mantengo con ese tema porque ya uno con 60 no sabe. Ay, Y con papá. las cosas que pasan en este país, Jesús, Sí, María y José, sí, ¿cierto? total. Pero hermano, que todo hay gozar que la vida disfrutarlo. Todo, cada día. siempre. Yo no, cuando tengo tiros, ya que salí de la temporada de humor, de teatro, ya me voy para una finca. Este fin de semana no, porque hay que votar. Pero seguro que me hubiera ido para San Jerónimo, porque a mí me encanta estar en una piscinita, sabroso, con mi Sí. esposa, con mi hija, sabroso, comiendo, mecateando, un aguardientico rico, 2, y pasa uno rico. Disfrutar la vida, hermano. Oíste, en este momento trabajas con Muneraísmo, haces programa ya. Yo normalmente, Jorge Mario, toda mi vida he tenido varios trabajos al mismo tiempo. Contame qué estás haciendo ahora. No, yo trabajo con la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, que soy presentador de la FLA hace 20 años. Eso cada vez que hay un evento, Ajá. tarimas, entonces. Cuando la FLA necesita un presentador, feliz está ahí. Qué bien. Entonces, los conciertos de la Macarena, aunque ya la Macarena no volvieron mucho, Sí. pero yo creo que eso se vuelve a reactivar mucho con lo que están haciendo por acá, allí cerquita. Con En la Arena Primavera, sí. Eso se va a reactivar de una forma porque esa cosa está quedando espectacular. Sí. Entonces, los conciertos van a ser muchos, entonces la FLA siempre que va necesita el presentador para la marca, que no olviden la marca. Perfecto. Porque allá va mucha gente, muchas emisoras, pero ellos dicen lo de su emisora, no aguardiente antioqueño, palas que sea, eso no lo van a decir. Ajá. Entonces para eso lo llevan a uno y las fiestas tradicionales de Antioquia, los 125 municipios, que me los he recorrido todos afortunadamente, Muneraísmo en radio con el programa y los shows de humor. Oíste. Bueno, y si le sumo YouTube, también el canal de YouTube. Ajá. Upa pues, en Upa pues. Pero es que eso te iba a hablar, porque ustedes, el humor que están sacando en redes con tu esposa, upa, pues,
eso se está volviendo algo muy viral y muy pegajoso. Sí, sí. Mira que en el teatro del Porfirio Barbacoa que ustedes presentaron, Amor con Humor, era así, Amor San con, Valentín Montañero, del amor al humor. Del amor al humor. Fue fabuloso y sacaron las coplas con lo que dice tu esposa en los skates que presentan. Muy bacano. No, una nota. Y mira que todo eso comenzó en pandemia. Nosotros en el encierro, nosotros hacíamos deporte, pues nosotros tratamos de hacer algunas cositas, pues íbamos al gimnasio de la unidad, pero como todo eso lo cerraron, pues aprendimos ahí en la sala. Entonces yo ahí haciendo unas pesitas, le voy diciendo yo, mi amor, vení, grábame un chistecito. Y yo me digo, oigan, a este, se embobó. Eso te iba a decir. ¿Cómo? Venga, que esa es la muletilla. Esa es la muletilla, venga, esa es la que... Y empezamos, ya llevamos más de 1000 sketches. Oíste, pero fue muy difícil para ella o... Claro, porque ya no es actriz ni nada de esas cosas. Antes me ¿Y estaba... cómo la convenciste? Dios mío, yo puedo pararme en las pestañas a mi mujer y que haga algo así y jamás me lo va a aceptar. Vean, me mata primero. Será el amor que me tiene, porque por otro lado no lo veo, ¿no? Pero mira que ya ha ido aprendiendo, ya sabe de sonido, ya está sonando feo, no, este no es mi perfil, es mejor este. Ya me dice miles de cosas, a mí sí me importa 50 si algo bonito, feo, espelucado, a mí. Qué tan bacano. ¿Cada cuánto graban? No, nosotros hacemos 3 sketches por semana. 3 por semana. Sí, porque ya no queda mucho tiempo, ya tiene que trabajar, ya trabaja en Soya. Entonces tiene mucho voleo allá. ¿Y en el trabajo qué le dicen a ella? No, nada, ella no monta nada para que no le digan nada. Aunque la gente fue descubriendo las cosas con el tiempo. Ella llegó muy callada para que el jefe no dice, ¿cómo hay que apelar, grabar las cosas? Esto como es de serio ese trabajo. Pero la gente ya le dice, ¿verdad? ¿Usted por qué graba con Félix Zuluaga? Es que él es mi esposo. ¿Cómo? Dice, ¿por qué no había dicho? Lleva 5 años aquí, no había dicho. ¿Y en Soya no te han contratado? No. En estos días sí llevo una gallada de soya, ya se dieron cuenta, echaron el dolor, aprendieron y ya los llevamos al teatro. Sí, qué bacano, hombre. Y en el teatro, pues estuvo Félix con grandes amigos míos como Juan Machado, estuvo con Charlie, estuvieron con Cacao y otro gran amigo que es Cosiaca. Ajá. A Cosiaca, un abrazo gigante porque... Hombre, gente de la casa, gente de acá muy querida, que los queremos mucho, se hicieron parte de nosotros. Y fue muy bacano porque cuando sacaron esta obra, pues yo fui el primero que estuve allá. El jueves estuve allá en el primer día. El primer día estuve yo ahí de primerito con mi familia. No, muy rico. La pasa uno muy rico. Es que mira que como nos gusta eso, lo bueno del teatro es eso, que la gente, Jorge Mario, va a verte. Entonces la gente ya está dispuesta y fue a ver lo que va a salir allá. No es como en los pueblos que ahí ves que le toca show a uno en las fiestas desde los municipios. Hay mucha bulla, mucho distractor. Ve, mango, pásame la media. Una pelea, un pito, una música, un vallenato para en la caseta. Muchas cosas que son distractores, que para uno es mucho más difícil. Claro. En cambio aquí usted sale y es ese silencio, 100 personas prestando atención, concentraditos viéndote a ti, ya te toca el trabajo esa voz. Oíste, Beni, yo te iba a preguntar eso, porque nosotros estamos en Contamina de Vaqueros bregando a formar un show en vivo, que podamos tener un humorista, un cantante, alguien de la ciudad representativo y unos trovadores haciendo como entre personaje y personaje haciendo su show también y sacar 3 del público que nos cuenten una historia de vaqueros. Bacano. Es como divertirnos en hora y media y ahí lo estamos organizando con Juan Machado que nos haga los libretos, estamos trabajando en eso. Pero contame esa experiencia, uno cuando sale a un teatro, uno me imagino que es uno muerto del susto. ¿Será que sí les va a gustar? ¿Será que sí se van a reír? ¿Será que no llega uno con muchas inseguridades ahí al mirar 500,000 personas? Todavía Jorge Mario nos hace el rabito, nos hace el culito todavía, a uno todavía le da susto. Es más, el momento, mi papá decía mucho esto, el día que uno le pierde el respeto al público, ese día está acabado uno como humorista. Sí. Y es verdad, o el cantante o el trovador, bueno, lo que quieras. Porque es que uno no sabe quién está sentado al frente, cómo llegaron, cómo está la disposición de ellos. En todos estos días yo supe que llegaron varios personajes muy reconocidos al teatro.
Contame una de vaqueros que les haya pasado una cosa bien loca en esa presentación de El estos sábado días. fue el sábado de la primera semana que apareció Jeringa. Ajá. Jeringa estuvo allá viendo el show. ¿Y quién lo reconoció? ¿Quién lo vio de ustedes? Yo no sé, Machado estaba en el show de él, nosotros estábamos en el camerino. Cuando nosotros salimos estaba Jeringa hablando y la gente feliz. Imagínate que nosotros terminábamos siempre como 9:30, 9:40. Sí. Eran las 10:30 y sin terminar. No puede ser. Claro, porque Jeringa empezó a contar chistes y la gente feliz. Claro. Entonces yo digo, pues si Jeringa salió es porque nos estaba yendo bien. Claro. Porque si nosotros estábamos haciendo allá el ridículo, Sí, pues sí. ese man no iba a salir allá, no, yo que voy a ir a banderear allá con esa gente. ¿Cómo nos habrá visto de bien que él salió y se quedó y estaba pero feliz, contando chistes y hablando y contando historia y mamamos gallo? 10:30 y no habíamos terminado. También supe que otro día salió Mario Lontano. El jueves que tú fuiste Sí. fue Fosforito. Pero Sí. nosotros no lo llamamos, no lo invitamos. Jeringa fue el No, que... a mí tampoco me invitaron. hijo Jeringa de fue el que madre. paró allá y empezó a hablar. Otra vez fue Risa Loca, fue Mario Lontano. Mario Lontano, que también lo sacamos allá mucho. Llevamos al parcero del Popular número 8, que también estuvo Caballo, estuvo Victorino. Vení, Félix. ¿Y quién los Y reunió Juan a todos? David Blanco. ¿Quién los reunió a todos? Canek. ¿Quién? Canequita, que me acabé de acordar de Caneca, que también estuvo. Sí. Pero que nos reunió para el show. Para el show, sí. No, Cosiaquita, que fue el que empezó, como que le ofrecieron las 2 semanas allá en el teatro. Dijo, hombre, ¿con quién hacemos esto? Y pensó en nosotros y nos llevó. Pero ¿y quién hizo los libretos? Ah, no, cada quien se prepara lo suyo. Sí. No, sí, aquí cada quien prepara lo suyo. Nadie le dice al otro, No, no. hace esto, Usted aquello. tiene 25 minutos, haga lo suyo, usted verá qué hace. Ay, Cada quien, muy cada teso, muy teso, ¿no? Sí, pero muy bacano así, porque es que mira Sí. que son 25 minutos nomás. Nosotros cuando hacemos un show en una fiesta privada es 1 hora. Claro. Es más complicado. 1 hora aguantando uno solo. Es más complication la vaina. Cambio aquí 25 minutos para nosotros es bola. Claro. Y entre todos nos empujamos. Y a uno de pronto le va mal, te va bien a vos. Y si no te va bien, le va bien al otro. Y entre todos nos vamos empujando. Bueno, y se repetía lo mismo en cada Sí, función. claro, la ¿o? misma rutina. La misma rutina. Sí, la misma rutina. Hubo cosas que lo sorprendieron que ¿por qué salió con eso? O Ah, algo? no, de improvisar. Nosotros siempre Sí. improvisamos. El último día te pasó precisamente a mí que yo dije, ¿quién tiene 30 años de casado? Sí. Con el chiste aquel de los 30 años de los Sí. jóvenes y después los veteranos. Y mi mamá levantó la mano y dijo, ¿cuánto lleva? 40. Y yo, este man se tiró en el chiste. Son 30. ¿No? Y nos reímos y mamamos gallo y la gente nos gritaba cosas y vainas. No, muy rico. Es que el teatro es mágico. Sí. El teatro es mágico. Eso es lo bonito del teatro, que la gente está dispuesta, concentradita, nadie se paró, nadie gritó, no suenan unas papitas, no suena nada, pues, ¿sí me entendés? La gente está mirando. 1:30, concentraditos, ya la tarea depende de nosotros, de romper el hielo. Félix, ¿cuál ha sido, ya para ir cerrando, y esta ha sido una conversación súper chimba? Estoy feliz con vos acá, hermano. No, mío le pague, mano, mío le pague. Porque es que hay personajes que nos les toca acá las palabras con anzuelo muchas veces. No, a mí me tienen que atajar. Ay, exacto, déjame hablar alguna cosita. Sí, a mí me tienen que atajar. Oíste, Félix, ¿cuál ha sido tu mejor tarima? ¿Y con quién? Uy, muchas, no, pues imagínese. Tengo una anécdota muy bacana, es una de vaquero muy buena. Cumpleaños de Darío Gómez, que en Ajá. paz descanse, Macarena, una cosa de locos, eso lleno. Y yo tenía ese día mucha hambre. Yo no como antes de trabajar. Porque... ¿Llegaste allá como humorista o presentador? No, presentador de la Flam. Entonces yo estaba presentando. Primero, el contexto es que tenía hambre. Yo no, parce, no aguanto el hambre, muchachos. Y los pelados del sonido, ve ahí sobre una comida. Las comidas son frijoles, arroz. Ajá. Me la comí. Entonces, como uno queda con suciedad, por uno no como. Salgo yo a presentar, Félix, que presentará a Darío, que ya sale Darío. Yo, señoras y señores, el cumpleañero mayor, Darío Gómez, bienvenido, Darío, el aplauso. Y me salió un arroz. Fin. Y se lo pegué en la frente. Fin. No. Y yo, puta. Yo, ay, Mari, yo veía, y con la luz que teníamos, con ese seguidor grande, Sí, yo sí. veía que ese arroz iluminaba como un diamante, parecía un diamante, eso prendía y apagaba. Y yo, marica. No. Ya, Darío, hombre, Félix, muchas gracias, hombre, qué maravilla, qué rico. ¿Cómo se lo quito? ¿Cómo le quito ese arroz? Yo creo que eso desde abajo se veía. No. Cuando eran las cosas que me movió y se cayó, yo, Ay, descansaste. pegué ese descanso tan bravo, hermano, pero bueno, de las cosas que le pagan a uno, no. A mí me ha tocado presentar artistas muy grandes, a Mar Anthony. Sí. A mí y Silvestre dan con los más grandes. Los más grandes. De lo que yo he visto mucha gente, Amanda, Miguel,
Diego Verdaguer, Luis Ángel, de los románticos. Todos esos de los románticos los he presentado, los salseros, los vallenateros. Pero uno ver un show de Mar Anthony, man. Jesús, en vivo María ahí y al José. ladito. Jesús, María y José. Ese día comprendí por qué el tipo se ha casado con las muñecas que se ha casado. Sí. Porque el huevón es un romántico, es un flaquito, es una cosita. La pierna de él es el brazo mío. Ah, sí. Y un vestido de esos Armani a medida, un diamante aquí. Claro, pero el man es un romántico. El man, cuando habla así. Un Entonces, carisma claro, las peladas impresionante. yo creo que lo ven y se derriten con el hombre. Y cuando abre esa jeta para cantar, hermano, eso mejor dicho. Jesús y Silvestre Dangond, que es el mejor, hermano. En vallenato, pues, tipo se traga el escenario, se tragan. No se pajean en el escenario porque no pueden. Así les da pena. De lo histriónicos que son, hermano, yo me quedo aterrado. Una cosa de locos, llenar la Macarena, llenar el estadio. Esos tipos son unos fenómenos. No, yo he presentado muchos artistas. Gente muy querida, gente muy maluquita, hay de todo. Venido, te pregunto ya para cerrar. No, sigamos, hombre, otro programa. Oíste, papi, ¿hasta dónde querés llegar? ¿Qué es tu sueño? ¿Qué te falta? No, el único sueño que yo tengo es educar a mi hija. Ya voy en el segundo semestre, lo único que me ¿Qué falta. está estudiando ella? Publicidad. Qué La bueno. Luisa Amigó, ya terminó inglés, ya comenzó francés. Y yo lo único que quiero es que ella se establezca, que ella sea ella. Nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer. Sí, sí. Yo ya no busco nada más, sino trabajar y tener salud. Lo que necesitamos, Jorge Mario, es salud, hermano, porque uno enfermo, No, ¿para qué? vamos graves. Necesitamos de salud, porque en estos días pasé por Campos de Paz y que, ¡oye! Y yo, mañana vengo. No. Y en estos días me hice el examen de próstata. Eso es muy duro, hermano. ¿Ya se hizo el examen usted, Jorge Mario? ¿No? Sí, pero el médico no me volvió ni a escribir, ni a llamar, ni nada. Yo a mí me tenía ese señor así en 4, ese doctor allá en la clínica de las Américas me tenía en 4, hermano, cuando, no, doctor, yo estoy muy asustado. Que tranquilo, Feli, relájese ya, bueno, doctor, muchas gracias. Cuando al momentico tenía la otra mano en el otro lado, yo, doctor, ¿usted con qué me está revisando? Y no te llaman y te escriben. No. Mire que uno todos los días se levanta con un dolor diferente. Ajá. Sí, bueno, nosotros Sí. los veteranos, nosotros no somos veteranos, somos segundazos en buen estado. En buen estado. Es sí. más, pasamos técnico-mecánica. Total. Y revisión de gases. Ajá. ¿Sí o no? Sí. También, ¿sí o Total. no? Y en estos días me levanté sin un solo dolor. No, papi. Y yo digo, puta, me morí. Preocupadísimo, sí, total. No, hermano, nosotros yo creo que lo que hemos hecho, yo ya llevo 46 años jodiendo, mamando gallo. ¿Qué más quiere uno? Hemos hecho alguna cosita, tenemos algún nombrecito. Nosotros famosos no somos, pero tenemos un reconocimiento. La gente nos quiere, desde que la gente lo salude a uno. Así como me saludó tu secretaria allí. Sí. Eso lo llena a uno. Eso vale más que 10 millones de pesos, eso vale hasta más. Que lo abracen a uno y que le digan, usted me hacía reír cuando yo estaba chiquitica con Taffy, con Álvaro Ron. Eso es lo bonito, que la gente todavía se acuerde de uno. Y que rían con uno y que nos vean contentos, y así nos mantenemos Tan chévere. bonito. En estos días fui a una carnicería acá en Envigado que se llama P3. Sí. Y salió un muchacho ese y ahí mismo me dijo, contame una de vaqueros, y me abrazó. Por eso. Y qué tan bacano que es. Eso es lo que lo llena a uno. Mire ahora con lo de Semboupa, pues saludan más a Angélica que a mí. No te puedo Ya la creer. saludan más en los supermercados. ¡Sembou! ¿Cómo le dicen? Y eso es bacano, Sí. hermano. Es la tarea nuestra, llevar una pequeña sonrisa. Si la gente logra sonreír, no a carcajadas, pero si logran sonreír ¿Oíste? con nosotros, ganamos. ¿Y tu hija qué le dice a la mamá? Mamá, usted que le el parábola a mi papá, pues. No, Ok. la niña también salió conmigo en televisión. Cuando nosotros Sí. hacíamos Plop en Sí. Teleantioquia, ella grababa conmigo un sketch que yo era el papá que le enseñaba a hacer las tareas. Ajá. Pero yo era más bruto que un berraco. Y ella decía, sí, claro. Y eso fue una Entonces, sensación. Tu hija te decía, papá, ¿quién descubrió América? Y es que yo no fui, Sí, Una vez me preguntó, papi, dime 5 animales del Polo Norte. Y yo, 5 animales. Es que las preguntas de religión son muy duras para mí. 5 animales, 3 focas y 2 osos. Usted tiene el papá más inteligente de Medellín. Así es. Y ella me decía, sí, claro, con las gafitas. Sí, claro. Y eso se pegó, gustó. Uno tiene que estar en el humor evolucionando y tratando de hacer cosas. Y nosotros, por ejemplo, en el show somos picantes. Yo soy picante. A uno lo criticaban mucho en los 90s, Sí. en los 80s, 90s. Y mira ahora. Y ahora todo el mundo es de tantas para Sí, arriba. claro. Entonces yo digo, como en la cosa, pues. Que a nosotros sí nos criticaban y todo.
Cuando Juanes dijo, uy, qué chimba. No, eso fue un problema, no. Y todo el mundo es tan lindo, tan bello, ay, como le luce, se ve lindo diciendo esa palabra. Vaya que la dijéramos nosotros, qué problema. Sí. Y así todo, mira que con UPA, pues, en Bobupa, pues que la gente lo puede ver ahí en las redes, que yo monto todo eso en aparte. Nosotros no somos groseros, son chistecitos muy blanquitos, muy chéveres, muy bacanos, muy de familia. Y nos ha ido bien con eso y a la gente le fascinan esos chascarrillos que llamo yo de 30, 40 segundos. Bueno, Félix, esto para mí fue un placer, hermano, tenerte hoy acá. Quedan muchas preguntas en el tintero, mucho amor que hacer. Pero fue muy bacana esta conversación, hermano. ¿Cuáles son las redes de Félix para que la gente te siga? @Félix David Zuluaga, Instagram, Facebook, TikTok, el canal de YouTube, el Show de Félix. Eso es muy fácil. El Show de Félix para que se suscriban. A ver si de pronto eso da algún pesito. Uno no sabe, ¿sí o no? Ahí montamos todo con cariño. Yo tengo todo montado, lo de la grúa, la escalera, Telehumor, cuando tuvimos el canal de humor en Cable Pacífico, La Máquina, el Show de Félix, cantidad de programas, hasta TV Gangas tengo montado ahí. Oíste, ya para terminar, de los humoristas de hoy, ¿cuál es el que más admiras? Es que a mí me gustan todos, hombre. Yo siempre he dicho que todos son estilos diferentes. Cada quien tiene su gracia. A mí, por ejemplo, Frank, en el estilo del stand-up comedy, aunque yo con esos cuentos del stand-up comedy es lo mismo que hacemos nosotros, que stand-up comedy es hacer humor de pie, lo mismo que hacemos nosotros. Claro. Por eso vuelvo y repito, todos somos hacedores de risas. Que le coloquen un epíteto, una cosa así como diferente, como para diferenciar, pero la idea es que todos hacemos reír los que están al frente. Sí. En su forma. No, y me gusta mucho el estilo de Fran porque es algo Fran es muy bacano. A mí me parece genial ese muchacho. Habla muy... Él es gracioso. Sí. Y la risa de él es contagiosa. Y como cuenta las cosas... No, el man es fenomenal. Te digo que de los tres, el bueno es él. Sí, el bueno es él. A nivel nacional, Don Gediondo me parece muy bacano porque el man es investigador, cambia... trata de tener buen vestuario, buen maquillaje, buenas pelucas. Eso también es muy importante para nosotros. Yo, por ejemplo, con los personajes que tengo, que son el Güero Ron, Johannes Nick, Domitila, Taffy, vamos a tener un buen vestuario porque eso te ayuda. Sí, claro. Te ayuda también a que el personaje se enriquezca más. Uno tiene que estar en la jugada, cambiando, de los personajes que acabaste de mentar, ¿cuál es el más? Taffy y el Güero Ron. Sí. Todos los que tengo en el show. Con el niño Tomasito, que es el niño metepatas, el que hace quedar mal al papá y a la mamá con todo mundo. Bueno, eso es lo que yo hago en el show básicamente porque hay personajes que no son para show. Ajá. Hay personajes que son de televisión, más no para un show. Es más difícil montarle pues una rutina. ¿No te gustaría tener un programa de televisión? ¿Sabes qué quería hacer yo? Y se lo dije al gobernador, Andrés Julián Rendón, antes de que fuera gobernador. Cuando estaba haciendo campaña, le digo, doctor, hombre, hagamos cuando usted quede gobernador, pues uno sin saber qué iba a quedar. Cuando quede gobernador, hagamos, vámonos para los pueblos. Vámonos para los municipios. Tenemos 125 municipios. Allá tiene que haber un mamador de gallo. Ajá. En cada pueblo tiene que haber un mamador de gallo y en todo pueblo lo conocen. Sí. ¡Ja! Hablé con Chispas. Ese man es un loco. Venga, Chispas. Venga para acá, canalicémosle esa energía. Ese humor que tiene, esa chispa que tiene. Eduquémoslo, digámosle cómo se hace un libreto, cómo se crea un libreto, cómo se crea una rutina, cómo se le habla a una cámara, cómo se coge un micrófono y sacamos de pronto un humorista bien bacano. Ajá. Vámonos de pueblo en pueblo a buscar el humor, porque nosotros yo creo que ya llegamos a una edad, Jorge Mario, donde tenemos que estar dirigiendo, yo creo que enseñando, aportando todo lo que aprendimos en tanto tiempo. Vamos a enseñarlo. Vamos a aportarle a los pelados lo que yo hacía en Telehumor. Sí. Cuando tuvimos Telehumor con Cable Pacífico, hermano, lo que yo hacía era buscar talentos nuevos. ¿Te crees charro? Grabé un comercial. ¿Crees que tienes humor? ¿Te crees charro? Te esperamos, venga para que nos cuentes. Y eso llegaba un poco más a contar chistes. Oye, si vos que te has rodeado de tantos trovadores, ¿la trova nunca estuvo presente en tu vida o sí? No, nunca, yo no sé, no tengo ni idea de trovar. Yo soy más actor. Más actor. Nosotros, por ejemplo, lo que hacíamos nosotros en la grúa y las carreras era actuar. Era mucha actuación. Y ya a uno se le pega pues el cuentachiste y todas las cosas y las rutinas y todas las vainas, pero nosotros somos más actores. Mira que con UPA pues se nota eso. Así es. Es más la actuación, es más lo de nosotros. Y la forma como miras, te moves, haces. Las caras, la gesticulación. Vos hablas con la cara. Y por eso uno tiene que transmitir. Transmitir todo lo que uno está haciendo. Esa expresión corporal es muy importante.
De hecho, también fui profesor. Es que yo he hecho muchas cosas. ¿En dónde? En la Salle, en la Universidad Lasallista fui profesor. En el Instituto Metropolitano también fui profesor. Y de expresión corporal precisamente. Y hermano, uno en la vida hay que hacer de todo, y todo lo que uno haga en la vida, todo le hace. Hasta vender perros calientes me sirvió. No, Sí, porque yo soy el que cocino en la casa. bueno, Félix, en todo caso, muchas gracias por estar en Contamina de Vaqueros. A todos para que vean este programa también por el canal de Ultra Hit Televisión, que se presenta los miércoles a la 1:30 de la tarde con repetición 9:30 de la noche. Félix, muchas gracias por estar en Contamina de Vaqueros. Dios te bendiga. No, hombre, saludos amén. al Paisita, saludos a todos los de Radio Munera Isman. Hombre, Jorge Mario, muchas gracias a los chicos, muchas gracias muchachos, se cuidan bastante, que Dios los bendiga. Adelante, pa' atrás y pa' coger impulso, y siempre con la mejor energía, y como dice Villadita, con buena vibra. Chao, chao, Dios los bendiga. Nos volvemos a ver en Contamina de Vaqueros con Jorge Mario Berriga. Pero usted dice chao, chao, para ahí mismo. Con una pizca de humor, diversión y reflexión, ya va a comenzar el show. Historias y relatos, cuéntame una de vaqueros otra vez. Con Jorge Mario Berrío. Contame una de vaqueros con Jorge Mario Berrío. Historias reales pero inverosímiles, con una pizca de diversión y reflexión.